Estamos en comunicación con Romina De Luca. Ella es doctora en Historia, es docente de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales. Romina De Luca, es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Un gusto para mí también y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Romina, se hizo una investigación vinculada sobre el tema educativo, vinculada con el impacto que tienen estos programas. Uno es el programa Fines 2 y el otro es el programa Progresar. ¿Qué resultado tuvieron de estas investigaciones? A ver, acá en primer lugar lo que hay que destacar, vos mencionás dos programas diferentes, el plan Fines 2 y el plan Progresar. En primer lugar, digamos, si queremos hablar del plan Fines 2, tendríamos que reconstruir muy brevemente su historia. En realidad, el plan Fines, en términos generales, surge al calor de la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006. Recordemos que el gobierno, cuando sanciona la ley, en realidad uno de los objetivos tenía que ver con desmantelar la herencia neoliberal y en ese sentido, digamos, intentar devolverle al sistema educativo una calidad de la cual el neoliberalismo la había privado, ¿sí? En ese sentido, en el 2006 se sanciona la ley, ya en su artículo 138 la ley establece que como se aumenta la obligatoriedad escolar, pasa a ser requisito obligatorio el secundario completo, el artículo 138 va a establecer la creación de programas a término para los jóvenes mayores de 18 años que no hubieran completado sus estudios secundarios. En ese sentido, la ley, a decir de sus defensores y de sus voceros, va a ser entendida como una ley inclusiva, que va a incluir a diferentes fracciones no incluidas en el sistema educativo a un nuevo proceso de educación. En ese sentido, en el 2007, en el marco del Consejo Federal de Educación, se empiezan a discutir, bueno, cuáles pueden ser estos programas de educación a término. Se lanza en el 2008 el Fines 1. El Fines 1 es una primera etapa del plan, cuyo objetivo era dirigirse hacia jóvenes mayores de 18 años que hubieran culminado la educación secundaria y la primaria, sobre todo la secundaria, y debieran materias, se deudaran materias. En ese sentido, se establece un programa para que de la mano de tutores pudieran finalizar sus estudios. Hasta ahí uno podría decir, bueno, el plan Fines 1 era un programa válido, si bien podríamos decir que se superpone a programas que ya existían. No es nuevo, pero bueno, viene a reforzar esta idea. Romina, perdón, pero en este programa, digo, para que nos quede claro, digo, está bien, yo estudié en otras épocas, ni en el neoliberalismo, estudié en la época de la primera etapa de la democracia. Cuando uno terminaba la secundaria, si le quedaban materias pendientes, lo usual era, bueno, presentarse 6 meses después o a lo mejor al año siguiente, rendir la materia o las materias que le habían quedado colgadas y de esa manera uno terminaba obteniendo su título de bachillerato o, bueno, en aquel momento existía todavía el perito mercantil y todo eso. A ver, este programa, ¿qué aporte diferenciador tenía respecto del formato más tradicional que existió siempre en la Argentina? No, por eso te decía, en realidad el programa se lanza en el 2008 y en realidad no viene a aportar nada nuevo. Lo único que intenta es, bueno, que estos jóvenes que no hubieran culminado sus estudios, mejor dicho, no tuvieran su certificación, a partir de un programa ad hoc pudieran adquirir, digamos, su título secundario, rendir las materias que debían y por eso, digamos, recibir su título secundario. De hecho, digamos, hace unos días, el ministro de Educación, Alberto Siliani, defendiendo el plan Fines, dio como ejemplo a Leonardo Baraglia, ¿no? El actor que había culminado sus estudios secundarios gracias al plan Fines 1 porque deudaba aquí. Bien. El problema reside en que en el 2010 este plan se amplía. Sí. Ya no estamos hablando de decir, bueno, reforzar algo ya existente en el sistema educativo, es decir, que se rindan las materias que se adeudaban, algo que como vos planteás no es nuevo, que el sistema educativo ya hacía, sino que en el 2010 se va a lanzar este programa dirigido a la misma población destinataria que luego va a percibir el Progresar, ya vamos a ver de qué se trata eso, sí, para que pudieran realizar tanto estudios primarios como secundarios completos a partir de la segunda etapa del plan Fines, de lo que se conoce como el Fines 2. ¿Cuál es la modalidad de cursada de esta nueva propuesta? Garantizar un proceso de escolarización que es presencial
por una duración de 6 cuatrimestres con 2 días de cursada, 4 horas cada día. En ese sentido, en esta propuesta organizativa se van a cumplir los estudios primarios y secundarios. ¿Qué es lo que uno observa? Bueno, ya esta propuesta organizativa, por la duración de su tiempo, expresa o da cuenta de una degradación de la formación primaria y secundaria. Claro. Sí, el título que vamos a recibir con esta modalidad de cursada, express, acelerada, o démosle el calificativo que cada uno, digamos, le parezca, lo que observamos que, bueno, si el título es equivalente y podemos hacer lo mismo en 2 días, 4 horas, bueno, efectivamente, ¿para qué existe el sistema educativo formal tradicional? Digamos, este ya es un primer punto que debería llamar nuestra atención. Claro, Ahora, porque, Romina, perdón, digo, así, en un punto, también estaría alentando a quienes están en los ciclos normales, cursando, a abandonar sus estudios. Total, después voy y me anoto en un sistema express que en solo 2 años me da un título que normalmente me requería de 5 años de formación. Es que efectivamente ese es el problema, y efectivamente eso es lo que en los hechos está ocurriendo, Claro. que, digamos, el Ministerio decide hacer, mirar hacia el costado. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que, digamos, a ver, el Plan Fines 2 supuestamente es presentado como, bueno, va a atender una población adulta que tiene otras necesidades, que tiene otras condiciones de vida, que no puede sostener un proceso de escolarización largo, pero digo, ya existían dentro del circuito formal ofertas para esa población. Las viejas escuelas SENS, que tienen una tradición centenaria, bueno, están dirigidas a esa población adulta. Lo mismo los bachilleratos para adultos, modalidad distancia. Claro. En ese sentido, entonces, lo que uno está observando es que, digamos, y que son las denuncias que aparecen en muchos directores de SENS, es que muchos alumnos están pidiendo el pase hacia el circuito FINES, hacia el plan FINES, un circuito que es paralelo al formal, para finalizar sus estudios secundarios, o para realizar sus estudios secundarios. ¿Por qué? Claro, porque no tiene ningún sentido permanecer 3 años de lunes a viernes en el sistema educativo si con una oferta más corta puede obtener el mismo título. Entonces, ese es un problema, pero tenemos más problemas. Ahora, antes de continuar con los siguientes problemas, Romina, a ver, estos adolescentes, estos jóvenes que toman esa decisión de salir del circuito y pasar al programa Fines, naturalmente obtienen un título con el cual después pueden presentarse en cualquier universidad privada, o nacional, provincial o municipal y poder ingresar a la educación superior, ¿verdad? En términos formales, sí. Lo que hay que preguntarse es si la formación que se recibe en el plan FINES habilita o otorga herramientas para luego continuar sus estudios. En ese sentido, pensemos, ¿cuál es la propuesta curricular del plan FINES? Bueno, si bien el plan FINES dice en las leyes, digamos, en su prescripción, que va a desarrollar la currícula de los bachilleratos para adultos, luego, digamos, en la oferta real, acá se trabaja con tutores y no con docentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque en realidad para ser un docente del FINES hay que ser o docente o estudiante con más del 50% de la carrera cursada, o bien, digamos, con eso se arma un listado de emergencia. Si ya no hubiera docentes disponibles en ese listado, bueno, se puede recurrir a un listado de emergencia que nunca está muy claro qué docentes van a intervenir ahí. Entonces, ya estamos contratando como docentes. En realidad reemplazamos docentes por tutores que ni siquiera tienen una formación específica para dirigirse a esta población adulta. Dicho esto, a ver, no implica esto afirmar que en el sistema FINES no hay ningún docente titulado, no, pero sí ver que la propuesta del gobierno, la propuesta organizativa, efectivamente, digamos, establece que es lo mismo un docente recibido o un estudiante. Y en realidad sus pericias no son las mismas, las del estudiante que la de un docente recibido. Romina, perdón, y los que participan en el programa FINES también perciben subsidio económico, ¿no? Creo que dinero en efectivo, ¿verdad? Sí, en realidad el tutor del FINES tiene, digamos, el valor de su hora cátedra es un poco menor que la de un docente, digamos, tradicional, y a su vez recibe una... No, pero me refiero a los estudiantes, Romina, los estudiantes que participan del programa, ¿también reciben un subsidio? Bueno, a ver, los estudiantes del plan FINES, a partir de que se lanza el plan Progresar en enero de este año, pueden recibir una ayuda económica, una ayuda asistencial,
tanto, digamos, si son alumnos del plan Fines o de la escuela formal. ¿Sí? Vos antes al principio me preguntabas por el Progresar. Bueno, el plan Progresar es un plan de ayuda asistencial para, digamos, para estos jóvenes niní, o sea, los supuestos hijos del neoliberalismo. Valga decir que, digamos, estos jóvenes a los cuales se apunta en realidad tienen más de 18 años, con lo cual crecieron y casi se educaron, no con Menem, Claro, sino claro. con Néstor y Cristina, ¿no? Si uno saca las cuentas y la población beneficiaria es 18 a 24 años, bueno, enseguida Sí, concluye sí, que sí. estos jóvenes que no estudian o no trabajan o tienen un trabajo precario y ellos o su grupo familiar cobran menos que el salario mínimo vital y móvil, que son 3.600 pesos, pueden recibir esta ayuda económica de 600 pesos. ¿Para qué? Para insertarse en el sistema educativo formal, en cualquier institución del sistema educativo formal. ¿Qué tipo de formación van a realizar ahí? Cualquiera. Da lo mismo si van a realizar la primaria completa o la secundaria completa en el circuito formal tradicional, en un plan Fines, o si están realizando un curso de plomería o una carrera universitaria. El plan Progresar establece una ayuda económica a estos jóvenes que en cualquiera de sus trayectos formativos o educativos. Ahora, Romina, si uno analiza todo esto, le traslado la pregunta. O sea, ¿estamos ante programas de inclusión verdaderamente o estamos ante programas que lo que pretenden en realidad es corregir estadísticas? Bueno, digamos, desde nuestra perspectiva, tanto el plan Progresar como el plan Fines van dirigidos a que la escuela certifique, a corregir estadísticas por la vía de la certificación. Claro. No podemos olvidar que Cristina anunció, digamos, que ya tenemos más de 400.000 graduados con el plan Fines, y las metas educativas 2014, que se lanzó la jefatura de gabinete a principios de este año, establece que este año se van a graduar 600.000 jóvenes más en el plan Fines. Correcto. Esto, claro está, lo que va a producir es un shock estadístico muy fuerte. Vamos a tener casi en los últimos 4 años 1 millón de nuevos egresados de la escuela secundaria, pero en realidad lo que hay que preguntarse es qué título van a recibir esos egresados. Claro. ¿Por qué? Si el currículum no tiene centralidad y uno ve que en realidad el currículum lo va a establecer cada tutor en sede. Cada tutor en sede a su vez lo tiene que acordar con los estudiantes, es decir, con la matrícula. No solo el currículum, los contenidos que va a dar ese cuatrimestre, y el tutor puede elegir el siguiente cuatrimestre dar otros contenidos, el tutor de la misma materia, ¿sí? Sino también los mecanismos de evaluación. Se recomienda que no se utilice escala numérica porque, digamos, es mejor ser reemplazada por una escala más común, aprobado o no aprobado. La evaluación se tiene que acordar con los alumnos y con los otros docentes de Fines, con lo cual lo que uno observa allí es que ese título va a estar vacío de contenidos. Claro. Digo, si uno observa los resultados que obtienen nuestros alumnos en las pruebas PISA, es decir, los alumnos que concurren al circuito de educación formal, aquellos que tienen un proceso de escolarización de lunes a viernes, y encuentra que los jóvenes de 15 años no pueden resolver una regla de 3 simple, no pueden comprender un texto elemental. Y es por eso que Argentina se ubica a la cola de los resultados de las pruebas PISA. Imaginémonos cuál va a ser el resultado luego de este proceso de educación. Claro. ¿Por qué? Si el título del Fines fuera equivalente al que brinda cualquier secundario, bueno, lo que habría que hacer entonces es desmantelar el circuito existente. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a someter a los jóvenes o a los adultos a una tortura de tener un proceso de educación más extenso del que se requiere si supuestamente en 2 días por semana, durante 6 cuatrimestres, 4 horas, podemos tener una educación equivalente? Romina, ahora la otra pregunta tiene que ver ya cuando pasamos al otro nivel. En los últimos años han florecido por toda la Argentina nuevas universidades, nuevas instituciones, muchas están vinculadas a municipios, otras están vinculadas a provincias. Y bueno, y ahí también hay un debate importante respecto de los niveles y de la formación curricular que finalmente obtienen los que luego van a obtener un título profesional. Es decir, parece que un ingeniero agrónomo recibido en una universidad como la de Buenos Aires o en una u otra universidad, probablemente si estudia en alguna universidad del interior del país, no tenga el mismo programa ni el mismo nivel de exigencias. ¿Esto también es real? A ver, en realidad el Fines, que es, digamos, lo que
es una expresión de un problema mayor en el conjunto del sistema educativo. Lo que uno observa es, en fines, un currículum absolutamente descentralizado, a partir de que hay tantos currículums como sedes. Pero este problema no es nuevo. En realidad, cuando uno analiza la historia del sistema educativo y las políticas educativas, lo que encuentra es que hay un proceso de descentralización y de regionalización del currículum de muy largo aliento. En ese sentido, el kirchnerismo no está inventando nada nuevo, está exacerbando una tendencia que ya podemos encontrar en el sistema educativo en los últimos 40 años. En realidad, esta tendencia a la regionalización, a la descentralización del currículum, uno la puede observar que tiene un punto de llegada con la última dictadura militar, pero atraviesa el peronismo entre 1973 y 1976, aparece en el gobierno de María, aparece en el gobierno de Ilía. En ese sentido, ¿qué es lo que uno observa como tendencia o como estrategia? Bueno, la idea de que en realidad el sistema educativo debe adaptar su currículum a las distintas demandas de capacitación a nivel regional. Es decir, la escuela, desde la escuela básica, es decir, la primaria, la secundaria y la universidad, debe generar, es una noción instrumental sobre el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo en realidad tiene que ir a resolver los problemas de la economía. Sí. Y en ese sentido, entonces, debe brindar la capacitación que se requiere en cada uno de los nichos productivos. Esto aparece muy fuertemente, digamos, en las políticas educativas de los últimos 40 años y aparece exacerbado en el Plan Fines. Sin embargo, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si efectivamente la escuela está para eso, si la escuela está, uno, para generar un shock de certificación, para generar titulación, si debe estar regida por una noción instrumental elemental. Bueno, tiene que resolver los problemas de la economía, y en realidad no. Claro. El rol de la escuela tiene que ser educar. Parece educar es dotar a los jóvenes de una formación científica, sólida, básica, elemental, homogénea, que les permite, que les brinda herramientas para luego, bueno, digamos, insertarse en el mundo productivo. En tal caso, digamos, que es lo que van a tener como una necesidad. Pero en realidad la escuela tiene que educar, dar una formación científica básica. Lo claro. que hace el gobierno es pensar que es la educación la que resuelve los problemas de la economía. Esto es absolutamente falso. Y en realidad lo que estamos viendo es que precisamente como la estrategia, digamos, la estrategia que prima sobre el sistema educativo tiene que ver con regionalizar el currículo, que la escuela se adapte a las diferentes necesidades de calificación a lo largo y a lo ancho del país, es que el sistema educativo no hace más que copiar la miseria ambiente. ¿Esto cómo se observa? Muy concretamente, digamos, si uno va a analizar, por ejemplo, retomando lo anterior, los resultados de las pruebas PISA, observa claramente que los peores resultados se dan allí en las provincias del norte, por ejemplo, donde uno tiene mayores niveles de población asistida por el Estado, que viven de subsidios del Estado, que se insertan en el Estado como fuente de trabajo, que está descubriendo, ¿sí?, que esa población, digamos, no tiene una función útil para el capital, que el capital puede reproducirse sin utilizar esa población. Claro. Allí donde hay mayores niveles de miseria y de pobreza, de población sobrante, bueno, ahí tenemos los peores resultados, ¿sí? Efectivamente, lo que expresan esos peores resultados, que no los inventamos nosotros, ¿sí?, que aparecen en los resultados de las pruebas PISA, que son iguales en las pruebas ONE, es decir, en los operativos de evaluación nacional. Bueno, efectivamente lo que están dando cuenta tiene que ver de cómo el sistema educativo va copiando esta miseria ambiente, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a esta tendencia a la degradación del sistema, y la vamos naturalizando y vamos pensando que la función de la escuela tiene que ver con facilitar las cosas. Yo te comentaba antes, digamos, como descargo que había hecho el ministro Silioni defendiendo el Plan Fines, ¿no? Y algo que decía es, bueno, además de que supuestamente acá se viene a cumplir una demanda nueva, la idea de que en realidad el sistema educativo lo que viene a hacer es a resolver los problemas de la autoestima de estos jóvenes y adultos. Bueno, a ver, la función de la educación no es esa. Exacto. La función de la escuela es educar. Claro. Romina De Luca, queremos agradecerle la comunicación y además el panorama que nos ha descrito en estos minutos. Plantea que definitivamente, o sea, la Argentina tiene un serio problema en materia educativa, no solo por lo que ya sabemos en términos de que la mitad de los jóvenes no termina la escuela secundaria, prácticamente solo 1 de cada 4 chicos logra interpretar más o menos un texto, mientras que los demás no, y además a todo esto se agrega un sistema que, como usted nos describía recién,
pareciera más enfocado a lo que nos explicaba, mejorar la autoestima, certificar para medir estadísticas mejores para los informes internacionales o nacionales, y en realidad no resolver el verdadero problema de todo este asunto que es una juventud, adolescentes y nuevos hombres más formados para insertarse en el mercado laboral. Queremos agradecerle el contacto y será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, encantada. Muy bien, hacemos una pausa muy breve, enseguida estamos de vuelta.